Hola, en esta presentación vamos a discutir brevemente algunas características generales que tiene el equilibrio químico. Vamos a usar como ejemplo qué es lo que pasa cuando yo tengo un equilibrio entre un líquido y el vapor en contacto con ese líquido. Fíjense que en este caso vamos a tener dos procesos, un proceso de evaporación y un proceso de condensación. Planteémonos cuál va a ser el estado inicial de nuestro sistema. Tenemos inicialmente un sistema en que solo vamos a suponer de que tenemos el líquido y nada en la fase vapor, un sistema que está a una temperatura fija P, y vamos a medir la presión de ese sistema, la presión que ejerce el gas. Por supuesto, la presión inicial de este sistema va a ser igual a 0. Y una vez que tenemos ese sistema, vamos a dejar que este evolucione. Por supuesto, en la medida que evoluciona, va a empezar a evaporarse el líquido. Nótese usted que como la temperatura es constante, la rapidez con que se evapora el líquido es constante. A medida que se empiezan a acumular moléculas en la fase vapor, estas pueden chocar entre sí y empieza a producirse la condensación. Por supuesto que al principio la velocidad con que las moléculas escapan del líquido, la velocidad de evaporación, es mayor que la velocidad de condensación. Pero a medida que sigue ocurriendo este proceso de evaporación en que salen más moléculas de vapor por unidad de tiempo que las que se condensan, o sea, tenemos una rapidez mayor para allá en ese sentido, se va aumentando el número de moléculas de fase gas y por lo tanto empieza a aumentar la velocidad de condensación. Y llega un momento en que el número de moléculas en fase vapor es suficiente para que esta velocidad de condensación sea igual a la velocidad con que las moléculas se evaporan. En ese momento vamos a tener la presión de vapor característica del líquido cuando está en equilibrio y por supuesto la temperatura la mantenemos constante. La presión ha aumentado desde su valor inicial a un valor de equilibrio que ya no cambia porque el número de moléculas que hay en fase vapor ya no cambia. ¿Cómo se vería esto desde el punto de vista de cómo evolucionan los dos procesos? Por una parte tenemos que la velocidad de evaporación es una constante en el tiempo y por otra parte, si nos situamos en el sistema inicial, no tenemos moléculas que se condensan, la velocidad de condensación es 0 y empieza la velocidad a aumentar hasta que la velocidad de ambos procesos se hace igual y vamos a decir entonces que a partir de ese tiempo t estamos en una situación de equilibrio. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a definir el equilibrio como una situación, y esto es clave, una situación dinámica, que se produce cuando dos procesos en direcciones opuestas ocurren a la misma velocidad. Veamos algunas otras características. Supongamos el siguiente caso. Vamos a estar en mi situación aquí de equilibrio, o sea, tengo mi presión de vapor y mi temperatura constante y vamos a comprimir el sistema, manteniendo la temperatura constante. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento en que se comprime el sistema, tenemos que la velocidad de condensación aumenta, puesto que hay más moléculas por unidad de área, por unidad de volumen en fase vapor y por lo tanto van a pasar más moléculas al líquido que las que se evaporan, pero a partir de ese momento, como el número neto de moléculas en fase gaseosa va a empezar a disminuir, empieza a disminuir la velocidad de condensación mientras que la velocidad de evaporación es constante. Va a llegar un momento otra vez en que estas dos se hacen iguales y por lo tanto se restablece el equilibrio y aquí tenemos la presión de vapor a la temperatura en que tenemos el ejemplo. Como ven ustedes,
El sistema, una vez que salió del equilibrio, en ese punto ya no estamos en equilibrio porque esta velocidad de evaporación es distinta a la velocidad de condensación, se evoluciona en el tiempo hasta volver a una situación de equilibrio. Y esa es una característica muy importante del equilibrio. Otra característica muy importante del equilibrio, lo podemos ver aquí rápidamente. Como ustedes pueden ver, si esta es mi situación de equilibrio, yo puedo llegar a esta situación ya sea expandiendo o comprimiendo, y por supuesto las características que va a tener esta situación van a ser siempre las mismas, independiente que si yo llegué a ella por expansión o por compresión. Resumiendo, las características que tiene un estado de equilibrio siempre, muy en general, es que es un estado dinámico. Una vez que yo estoy en un sistema de equilibrio, si yo lo saco de él, se va a mover de una manera espontánea. Y aquí la palabra espontánea tiene un significado técnico, que no implica que va a ser rápido, sino que simplemente es la direccionalidad del proceso, y la naturaleza y las propiedades no van a depender de cómo eso se haya alcanzado. Ahora bien, ¿significa eso entonces que siempre que yo tengo un sistema, yo voy a alcanzar una situación de equilibrio? Supongamos que tenemos mi sistema líquido-vapor, tenemos que la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Siempre, si yo voy a tener un sistema, ¿ese sistema siempre va a llegar a la situación de equilibrio? La respuesta es no, por una razón muy simple. Supongamos que yo tenga poquita agua acá del líquido y tenga un gran volumen aquí para la fase gaseosa y tenga mi temperatura T. El líquido se va a empezar a evaporar a velocidad constante y van a empezar a formarse moléculas de vapor, pero bien puede ser que, dado el gran volumen que hay acá, una vez que se evapora todo el líquido, no se alcanza, las moléculas en fase de vapor no alcanzan a tener una rapidez de condensación igual a la velocidad de evaporación. En otras palabras, no alcanzan la presión de vapor típica a esa temperatura. Y en ese caso no se llega al equilibrio, porque en ese caso lo único que vamos a tener pasado un cierto tiempo son solo moléculas en fase de vapor. Y por supuesto, para que haya un equilibrio líquido-vapor, tenemos que tener líquido y tenemos que tener el vapor. Bueno, espero que esto haya aclarado algunos temas sobre el equilibrio químico.